El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que el administrador de riesgo, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una institución verdaderamente de servicio al más proletario, al más precarizado que hay en la sociedad, que es el hombre rural. Ahí es donde está la precariedad económica, en las zonas rurales y suburbanas. Gente que está atrapada allí y que no tiene las facilidades que tenemos los que vivimos en las ciudades, donde están los mejores centros y las mejores facilidades, incluso un 911 que tenemos que nos auxilia. Esa gente está por allá, en las lejanías. Esa precariedad económica, esa pobreza, muchas veces indigente, de extrema pobreza. Solo instituciones como esta puede darle servicio a ese proletariado campesino, a ese precarista dominicano que está muy alejado del centro urbano. Porque estas instituciones alargan los recursos y el ancho ánimo de servicio de quienes regentan esas instituciones permite que la modernidad, permite que el medicamento, el tratamiento le pueda llegar a una persona atrapada con una enfermedad catastrófica como el cáncer.
De ahí que le pidamos que pongan su caridad en esas manos, manos no pecaminosas, manos sin fines de lucro, solo con la ejemplaridad y la modestia de todo buen cristiano. Esa es la pura razón, la pura verdad de que nosotros acá todas las tardes invoquemos al buen samaritano, al ancho ánimo de servicio que tienen los dominicanos, y que el que pueda y tiene los recursos y deba o pueda aportarlo a causa como esta, realmente es un gran gesto de todo buen cristiano. 809-443-8010. Penosísimo tener que, siempre que pasan los periodos de asuetos largos como estos de Semana Santa u otras fechas que la gente aprovecha para desplazarse, otros para, o por lo menos desplazarse de las ciudades o de los pueblos, y otros que se dan a la tarea de ir y venir, pero entonces conducen en forma temeraria, borrachos o drogados, y entonces ponen en riesgo sus vidas y las de los otros. Más de 30 muertos es la lista macábrica que todos los pasadas Semana Santa o feriados largos tenemos que ir contando en la República Dominicana. Y pienso que a pesar de todo hubo una buena disposición de los policías de AME, porque en la carretera, muy bien situados y en gran número de policías haciendo su trabajo, hay que reconocerle. Pienso que pudo haber sido mayor la cifra de lesionados o de muertos, pero hubo un buen trabajo por parte de las autoridades, un carreteo, pero también la vigilancia y el control extremo de aquellos motoristas que son muy dados a las temeridades en las carreteras. Por ejemplo, era costumbre el Domingo Santo, como son todos los domingos, diríamos, eso hormiguean en la carretera Duarte y en las carreteras principales del país. Unos motoristas que corren y hacen apuestas, por un lado, y otros que vienen borrachos, corriendo a velocidades meteóricas en estas motocicletas, salen de los ríos, de esos balnearios que hay por Villa Altagracia, el 40, esa zona por ahí, y ese tramo de la carretera Duarte entre el 28, qué sé yo, desde ahí, desde el 40, o desde la entrada de Medina, vamos a llamarle así, hasta Santo Domingo, usted veía siempre esos motoristas y le pasaban a uno en forma zigzagueante y bueno, bólidos. Este domingo no los vimos. Es decir, los policías comenzaron desde temprano a recoger motoristas sin cascos, motoristas que andan por su cuenta, y al regreso parece que se metieron en miedo y los bañistas moteros o motoristas parece que decidieron no tomar la carretera Duarte y montar sus motocicletas en forma alocada como lo venían haciendo. Así que eso hay que darle crédito a la AME o a la DGC, qué sé yo, porque realmente en esas carreteras, por lo menos lo que yo pude apreciar en la del Cibao, pero me imagino que los bañistas de Boca Chica y la zona del este cercana a la capital, de esas cercanías, playas de cercanía, vamos a llamarle así aquí, esos motoristas estuvieron bajo control. Me imagino la 6 de noviembre también que AME desplazaría también muchos agentes. Por lo que pude ver en la Duarte, me imagino que eso se multiplicaba. Esa es la pura verdad. Pero muy bien por las autoridades, eso está muy bien. Como también está muy bien, bueno, también antes de iniciar o de seguir con el programa, debo expresarle mis condolencias, que se las di personalmente, pero para que otros amigos también compartan esos deseos de que la familia de Chío y de Juan Luis
los Jiménez Arango, pues realmente sientan diríamos, la presencia y las expresiones de condolencia de sus amigos, de sus relacionados, por la muerte de su madre, doña Nélcida, una dama respetada, muy querida en La Vega, una señora excepcionalmente buena madre, buena esposa y una señora agradabilísima. Una persona que todo el mundo en La Vega quería a doña Nélcida. Doña Nélcida es de familia puertoplateña, pero los Jiménez son veganos de pura cepa. Sábado Jiménez, el padre de Chío, casó con ella y tuvo a Chío y a Juan Luis, a quienes le expresamos nuestras condolencias por la muerte de doña Nélcida Arango, viuda Jiménez de don Salvador. También en Santiago falleció un amigo de nosotros, en Villa González. Santiago Villa González, pues ya Villa González se ha convertido como en una barriada de Santiago, porque el pueblo ha ido creciendo, Santiago ha ido creciendo hacia el oeste y hacia todos los lados, norte y sur y el este. Santiago ha ido creciendo bárbaramente. Pero hay comunidades como El Ingenio y esa comunidad de ahí, La Delgada y todo eso, eso antes se veía lejano de Villa González. Hoy están todas pegadas, El Ingenio prácticamente es donde está el cementerio de Santiago, el cementerio municipal. Bueno, ahí murió Feyolio del Monte y Consuegra, una familia muy conocida en la región. Y una familia muy buena, extensísima también, muchas, más hembras que varones, pero todas casadas con hombres muy buenos, excepcionales. Y murió Feyolio con una edad no tan avanzada, diríamos 78, 77 años. Feyolio, un caballero, generosísimo, excelente amigo, sanísimo, gente sin malicia, excelente pelotero del amateurismo, del béisbol. Y Feyolio siempre se desempeñó como un hombre de béisbol. Esa es una familia de béisbol. La familia del Monte y Consuegra en Villa González, hijo del Monte y Consuegra, fue un lanzador extraordinario. Esa es una familia de béisbol. Los Silverio, por parte de los Silverio del Monte y Consuegra, son familias muy queridas en Villa González. Feyolio falleció y yo le expreso mi condolencia también a esa familia que apreciamos muchísimo y con la cual prácticamente crecimos todos en Villa González. Mis condolencias también para esas familias del Monte Consuegra, Silverio del Monte, bueno, Díaz del Monte y Consuegra. Bueno, es una familia bastante larga. Quedaría muy mal si me pongo a citar todas esas, diríamos, ramificaciones de esas familias tan apreciadas de Villa González. Paz a los restos de Feyolio, una persona que, repito, Manuel Fermín siempre distinguió. Bueno, hay que felicitar el Banco Central. El Banco Central, señores, el Banco Central de la República Dominicana es una institución respetable. Ahora hubo la reunión que se hace de primavera del Fondo Monetario Internacional. El Banco Central siempre con una... Claro, es un banco de un país muy pequeño. Nosotros no somos Argentina, ni somos México, ni Brasil o Perú, Chile, Colombia, son países muy grandes, pero es un país que en la región nosotros nos hemos distinguido por tener casi un liderazgo, se puede decir, porque al tener una economía manejada con mucho respeto, con mucha sapiencia, casi diríamos, perdón, con pedagogía, pues no hay duda que República Dominicana tiene
asientos de primera fila en los organismos internacionales que estudian, que monitorean esta región centroamericana Caribe. Y el Banco Central de la República Dominicana fue seleccionado por la revista, una revista especializada que se llama Capital, o una institución, mejor dicho, Capital Finance International, o la CFI. Catalogó al Banco Central que ha desempeñado la mejor gobernanza cooperativa durante el año 2018 en toda Centroamérica y el Caribe, atendiendo a la ejecución independiente de su política económica, la cual ha sido determinante para el crecimiento registrado en el país en los últimos años, el cual promedió un 6.3% desde el 2013 al 2018. Esas son cifras respetables, que no se la inventa Valdés, como pretenden algunos desorejados señalar. Simple y llanamente es una realidad que está ahí. Esa es la República Dominicana. Con préstamos, sí, hay muchísimos préstamos. España tiene préstamos, Italia tiene un 132% de su deuda externa comprometida con respecto a su Producto Interno Bruto, y Italia es una de las, bueno, es del grupo de los 8, de las economías más desarrolladas del mundo, no de las más grandes, también de las más grandes, pero claro, hay otras economías que la superan por el país enorme que puede ser India, Brasil, China, pero ninguno tiene el nivel de desarrollo de Italia. Italia es un país desarrollado en su totalidad. Ahora, no quiere decir que sea la economía más grande del mundo, no necesariamente. Porque la calidad de vida de Japón es mejor en sentido general que la de China. Porque China tiene 700, 800 millones de gente que está muy bien, pero tiene 600 millones de gente que está muy mal también todavía. India tiene un reguero y Brasil enormes. O sea, son grandes economías, pero estas son economías con desarrollo, desarrolladas, y sin embargo deben muchísimo. Bueno, pues República Dominicana como mejor gobernanza, y ese es un palmarés que se lleva Héctor Valdés, que es el gobernador del Banco Central, no hay duda. Muy satisfecho está el licenciado Valdés porque, dice él, lo recibo con orgullo en nombre de la Junta Monetaria como organismo rector del Banco Central, en momentos en que nuestro país es considerado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como un destino estrella para la inversión en la zona, dada la fortaleza de nuestra economía y su crecimiento, lo que debe de hacer sentir orgullo a todos los dominicanos. Dice aquí que el jurado evaluador de los premios globales que otorga el fondo elogió que desde 2012 el Banco Central opera bajo un esquema de metas de inflación que ha permitido reducir el nivel y la volatilidad de la inflación en la República Dominicana. A su vez, el jurado también del Capital Finance International ponderó muy positivamente el equipo humano del Banco Central y lo consideró como su mayor activo, siendo para ello un factor fundamental los programas de capacitación del personal y las facilidades de financiamiento para sus posgraduados. El equipo del Banco Central destaca por su formación, contando entre sus empleados a 450 titulados de posgrado, maestría y doctorado, recoge el acta emitida por el jurado del Capital Finance International. Señores, 450 profesionales de alto nivel, maestría, doctorado, capacitado, financiado por el Banco Central en las mejores universidades del mundo, ponen esa institución precisamente por esos niveles que alcanza. Es ese nivel del capital humano que tiene. Esas cosas muchas veces se obvian o no la ven, gente no la ve, pero hay que tomar en cuenta que esas son realmente puntualizaciones
muy importante, porque eso dice de que el país va precisamente a hacer mejores niveles, porque si sus seres humanos se van capacitando y preparando, imagínense ustedes que las demás instituciones también, porque la banca privada y la banca oficial, el Banco de Reserva, preparan también a sus técnicos y continuamente están avanzando sobre nuevas tecnologías y esas cosas. Y eso realmente también es mejora para el país. Quizá la más importante para el país es ese nivel de que sus recursos humanos se preparen. Por eso cuando el Infotep lanza decenas de miles de técnicos medios graduados en Infotep, o el ITLA, o el Community College de ahí de San Luis, y las universidades dominicanas y los institutos politécnicos, todo diríamos, esa estructura pedagógica está preparando capital humano para el futuro, para el desarrollo, porque no podemos pensar que el país se va a acabar mañana. Porque si pensamos así, realmente estaríamos fracasados, porque el país sigue, aunque muramos lo que hoy estamos aquí hablando, vamos a morir y vienen otros y seguirán y tienen que superarnos lo que viene para que el país sea mejor y no ser un hazme reír, como hay países en el mundo que realmente han ido en una especie de involución, y huelga citarlos. Bueno, no hay duda, señores, que el tema lo han puesto tanto la iglesia como el gobierno. El gobierno está en horas bajas. Realmente hay una especie de una suerte de castigo coyuntural, lo hemos dicho. Porque hay un silencio aislacionista, si cabe la expresión. Un silencio que el presidente mantiene, que al no decir nada, entonces se incrementan casos, por ejemplo, que llaman la atención, casos de corrupción, casos de impunidad, casos, por ejemplo, de cómo se dieron la semana antepasada o pasada con respecto a unos señalados entrometimientos del Poder Judicial hacia el Poder Judicial por parte del Poder Congresual y del Poder Ejecutivo, que aunque han dicho que hubo 4 ministros, pero no se ha dicho cuáles fueron los ministros, porque también hay que decirlo para tener la información completa. Uno presume quiénes son, porque son un círculo íntimo, anillado al presidente, un presidente que no está rodeado, sino cercado, hemos dicho nosotros muchas veces, porque hay un grupo de empresarios que simultanean política y negocio. Esa es la realidad empresarial. Entonces, el presidente mantiene un silencio ante eventos tan complicados como las amenazas mismas de reformar la Constitución, sabiendo que esa reforma, primero, es una reforma para beneficiar o lucrar la persona del presidente de la República que pueda presentarse en una repostulación. Además, son amenazas con malvelado disimulo, porque hay gente que se expresa casi ya en las, diríamos, en las calles, está diciendo que ya el presidente va a ir a la reelección, que va a la repostulación, que se va a reformar, que ya el Congreso, la mayoría cualificada está hecha, que ya la gente está... Entonces esas cosas han exacerbado a mucha gente. Dentro de los más exacerbados está una institución que se llama la Iglesia Católica. La Iglesia ha tenido una posición muy crítica contra el gobierno. Y lo expresó, ya venía en la antesala de la Semana Santa y de los sermones de las 7 palabras, como tradicionalmente la Iglesia siempre ha sido crítica de muchísimos eventos que pasan en los gobiernos. Y
lo expresaban desde Balaguer y lo expresaban todo el tiempo. La iglesia ha hecho crítica a los males del momento, a los males de la hora. Los gobiernos tienen que saber entender esas cosas. Y los gobiernos anteriores supieron también vadear esas críticas severísimas que hacía la Iglesia Católica, o que ha hecho siempre la Iglesia. Cuando la Iglesia no ha criticado, por ejemplo, las desatenciones en salud, a la pobreza, al crédito, incluso yo me acuerdo cuando los productores no tienen el crédito, también han abogado por el crédito. O la salud pública, los medicamentos, las atenciones en los hospitales, etcétera. Cuando venían las reelecciones de Balaguer, le entraban a dos manos también a Joaquín Balaguer y a muchísima gente. La iglesia ha estado siempre en una posición, diríamos, de denuncismo y de crítica a eventos y cosas que pasan en el país. Ahora, en esta oportunidad, señores, ya se ha visto no solamente el problema del 15, donde se modificó esa constitución en forma muy ventajosa y apelando a métodos incluso no santos, porque fue eso a evidencia y expuesto tan claramente que para nadie fue secreto ni fue difícil interpretar cómo se logró la mayoría necesaria para reformar la Constitución del 15, que hubo acuerdos y que realmente se apeló también a métodos realmente poco profesionales, poco políticos, de adversar al contrario en forma también indignante. Bueno, todas esas cosas pasaron y eso se sobrellevó, pasó. Ahora, volver con lo mismo, más el silencio del presidente y exhibir cierta, diríamos, cierta prepotencia o cierto hegemonismo que desprecia la razón, la iglesia explota. Y explota realmente por las voces más altas de las dignidades eclesiásticas, arzobispo, obispo y curas, sacerdotes, que han expresado sus quejas con el nepotismo, la corrupción, la impunidad, el problema del irrespeto a la Constitución de la República, que ya se convierte en un problema, diríamos, de patria, de país. El gobierno se ha defendido, si cabe el tema, en forma bonapartista. Y miren que Bonaparte, señores, porque Bonaparte, yo recuerdo a Bonaparte, pero el primero la expresión de Bonaparte. La mejor defensa es el ataque. Esa es una expresión de Bonaparte. Es decir, vamos a atacar, pero es un guardia, es un militar. Esto en política no se pasó así. Aunque la política, aunque la guerra sea, como decíamos, la parte armada de la política. Pero no se puede actuar así. Hay que tener prudencia. Usted no puede enfrentar un poder como la Iglesia Católica, que lo es, aunque lo quiera minusvalorar, un vocero que quiere echársela de un laicismo militante, un hombre que militó en el comunismo, en los partidos comunistas. Ese es el vocero del gobierno, el señor Rodríguez Marchena, comunista, de formación ideológica comunista. Converso, yo no sé, porque uno no sabe si esa gente se cambia. Pero él luce cambiado y ahora luce un laicismo militante y ha querido minusvalorar la Iglesia Católica, señores. Y ese señor no es vocero, no tiene calidad de vocero para eso. Pero el presidente tolera esas cosas, digo yo. Otros han salido con unas, realmente con unas, diríamos, exaltaciones exageradas, indelicadezas, peripecias erráticas, como hemos dicho nosotros otras veces,
han querido minusvalorar la iglesia también y han apelado al mismo laicismo. Bueno, quítenle el concordato, cierren eso. Vamos a la igualdad religiosa, porque eso viene desde cuando Trujillo. Gente ignorante que creen que el concordato es solamente las capellanías o que el Estado le regala a la iglesia, le da facilidades. El concordato no es un acuerdo entre gobiernos, es un acuerdo de Estado con el Estado dominicano, el Estado Vaticano y el Estado dominicano. Ahora, usted no puede pedir la igualdad de unas religiones que andan por ahí como 14,000 sectas religiosas y poner el patrimonio cultural o artístico, señores, monumentos, pinturas, libros, esculturas, documentos valiosísimos que cuida la iglesia. La iglesia católica cuida. ¿Usted cree que usted puede poner la catedral en manos de cualquier secta de esa, de un pastor por allí que diga que yo voy a cuidar el patrimonio? ¿Quién cuida ese patrimonio? Repito, la iglesia católica. La iglesia también registra documentos que ayudan al Estado, que ayudan a la ciudadanía. Cuando una fe de bautismo, si usted no tiene una garantía de que alguien le hizo una declaración de nacimiento, por lo menos tiene una en la iglesia, usted va allí, pero eso se necesita organización, fe pública, la iglesia la tiene. Entonces usted no puede tratar de igualar la iglesia católica, diga con otras iglesias que andan por ahí que todo el mundo hace y maneja, cada iglesia la maneja un pastor. Eso no es así. Estos son instituciones. Por un laicismo militante hay que cambiar todo y poner a todo el mundo igual. No es verdad. Ese patrimonio que son las iglesias, fíjense en ese caso de Francia con Notre Dame y todo ese patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO que tiene Europa en manos de la Iglesia Católica, ese Vaticano. Ustedes saben los documentos que hay ahí en ese Vaticano. Y el patrimonio que cuida la iglesia a nivel del mundo. Esas cosas no se pueden venir a improvisar. Y en el concordato hay una serie de facilidades que sí, que se le dan a la iglesia, pero para que la iglesia haga ese trabajo, porque los curas no salen a beber romo, ni salen a montar cabaret, ni nada de eso. Ahora, usted quiere enrotrarle el caso de miles de 100 curas, 200, 1000, 3000 curas, no es la iglesia católica. Nosotros le hacemos muchísimas críticas aquí. Ahora mismo el Papa Francisco, ¿qué hemos dicho nosotros? Él luce muy sensible con los migrantes, la cruz del migrante. Sin embargo, insensible con los dictadores. ¿Por qué? Con los dictadores de América Latina, porque él es chavista. El Papa Francisco, dice Manuel Fermín, aunque sea blasfemo o una metáfora blasfema de mi parte, bueno, que me califiquen como quieran. Pero el Papa Francisco no es sensible con los crímenes de estas dictaduras o los abusos, los vejámenes. Y el Papa se ha quedado callado con los vejámenes de esos grupos armados, terroristas, gangsteriles que hay en Venezuela, Nicaragua, Cuba. Ha ido a apadrinarlo, mejor dicho, el Papa Francisco, vamos a decir la verdad. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos aquí que juzgar la iglesia por un papa incluso. Señores, ¿cuántos papas antipapas hubo? Usted tiene al Papa Sixto, el Papa Hipólito, Teodoro, el Papa Clemente VII, el Papa Luna, un papa que era catalán, español, el Papa Luna. Es decir, esos fueron antipapas, pero eso no quiere decir que la iglesia tenía, si no la iglesia se hubiera acabado cuando Lutero. Y Lutero pudo acabar con la iglesia. Bueno, un cisma terrible, tremendo para la iglesia. Dividió la iglesia, es verdad. Pero eso no quiere decir que todos los papas sean malos. Por ejemplo, el Papa Benedicto XIII fue un papa malo, un antipapa. Pero el Papa Benedicto XVI no fue un antipapa. Vamos a estar claros. Ni lo fue el Papa Pío VII, señores. Fue un papa que lo humilló Napoleón. Lo metió preso en 1809. Lo secuestró
Y ese Papa valentísimo, el Papa Pío VII, fue liberado en el 1814 cuando cayó Bonaparte. Lo liberó el imperio austrohúngaro, los austríacos soltaron a Pío y volvió a Roma. Hizo su papado, gobernó su papado tremendamente eficiente. Es decir, eso no ha derrumbado la iglesia. Pero estos voceros han venido, algunos, gente realmente, diría yo, de ciertas mentalidades, hija de la mundanalidad que ha habido en este país y en el mundo. ¿Cuántos mundanos no hay? Son los curas, nada más los mundanos. Usted sabe la gente que no son curas, que son los laicos mundanos. La mundanalidad es propia de los seres humanos, pero no vamos a categorizar la iglesia, que ya se acabó la iglesia católica, porque la iglesia no es verdad que se va a acabar así tan fácil, no es verdad. Entonces, han salido de que en defensa del gobierno y lo que han hecho es embarrar más el gobierno, que queda más feo, la fealdad es mayor cuando tratan de degradar a la iglesia dominicana, enrostrándole una serie de... Este señor Marchena, yo no sé cómo el presidente no ha quitado a ese señor de esa vocería, porque ¿qué es lo que le ha traído? Problemas. Ahora mismo el gobierno está realmente en una suerte de castigo coyuntural, he dicho. Ahora, esa es la parte que corresponde a la iglesia. Después de la pausa, vamos a seguir con la otra parte, que es la parte política. Vamos a la pausa. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE.
Me informa Manegonte, que Manegonte siempre está al día con las informaciones del sector agropecuario, clima, ecología. Manegonte está en eso. Y Manegonte me ha llamado para informar que en San José de las Matas está lloviendo. Está lloviendo en el este, en Atomayor. Está lloviendo en la línea noroeste. Y eso es muy importante. Esas lluvias deben seguir porque el país necesita. A mí me dio pena ayer yo pasar, regresando de La Vega, ver ese río de Miranda, señores, ese río de Miranda, seco. Un río que era un balneario ahí, en ese puente a la entrada de San Francisco de Macorís, por ahí de la, ¿cómo se llama eso? La entrada de Controva, como le dicen. Ese río siempre llevaba agua, porque era un balneario, solo se ven las piedras ahí, como testigos mudos, se ven esas piedras ahí, por donde serpenteaban las aguas de ese arroyuelo, de ese pequeño río, afluente del Camus. Cero, una sequía ahí en La Vega, que temo que esos árboles de Miranda y se inicie un incendio ahí, porque eso se ve muy seco. Pero está muy seca La Vega, Bonao, todavía falta mucha lluvia ahí. Pero nos alegramos que esté lloviendo, porque el agua, señores, es vida, como muy bien se ha señalado todo el tiempo, y además muy bien se comprueba, porque los seres humanos sin el agua no fuéramos ya planeta vivible o habitable. Bueno, señores, la parte política de todo esto, esa situación que está el gobierno ahora mismo realmente tan de acoso, porque la Iglesia Católica se ha convertido en una especie de vocero de esa sociedad civil, que aunque no capitaliza la Iglesia eso políticamente, pero la oposición tampoco lo capitaliza. ¿Quién está capitalizando eso? El contrapoder, que se llama Leonel Fernández, pues Leonel ha tenido una posición crítica al irrespeto a la Constitución. Es decir, Leonel Fernández no es el PLD que está peleando con la Iglesia, es el sector del PLD del presidente Danilo Medina, que ni siquiera, si uno tiene que decirle con más propiedad, decir que no es propiamente el danilismo que está peleando con la Iglesia, sino algunos gallos locos, para decirlo en términos, diríamos, tabernarios o coloquial. Algunos loquitos viejos, energúmenos, otros que se desmadran y se salen de la, diríamos, con un aire desenfadado, se alocan y bueno, y salen con unas peripecias ahí erráticas y penosas, que realmente hacen señalamientos críticos a una iglesia que se queja de las burlas, dicen ellos, de la falta de respeto, del nepotismo, hablan de la conducta manirrota del gobierno. Bueno, le critican al presidente el hegemonismo, el injerencismo sobre la justicia, sobre las altas cortes, ese mismo nombramiento en Suprema Corte de Justicia de un cuadro tan importante de la propia cuadra, o diríamos tendencia del presidente Medina, etcétera, etcétera. Esas cosas han realmente añerizado la iglesia, que ha tomado el papel de los verdes, que el verdismo se esfumó, como lo habíamos dicho nosotros, porque ahí habían demasiado heterogeneidad y demasiados intereses falsos, falsarios en esos verdes. ¿Por qué el movimiento verde se desplazó y se fue, murió? La iglesia no. La iglesia está cargada de fuerza moral para poder decir esas cosas. Y la ha dicho con una propiedad y además con una rotundidad que tiene al gobierno prácticamente acorralado. Esa es la pura verdad. Pero no es todo el danilismo que está en eso, sino esos voceros que han querido echar más leña al fuego, han querido ser más papistas que el Papa, quieren decir que la reelección está montada y el presidente, repito, callado. Porque el presidente sabe que hay más de un 40% que quiere votar por Leonel Fernández. El presidente sabe eso. Y que de él ir por encima de la realidad, por encima de la lógica de la realidad,
es crear una situación sismática en el PLD, que es un partido que a pesar de todos los escándalos y de toda esa, diríamos, todas esas negatividades, sigue siendo el partido a vencer, es el partido más solidario, más fuerte, con más votos y con más posibilidades de mayoría congresual y municipal, es el PLD, es un partidazo. Ahora, si el gobierno, o mejor dicho, si el presidente dice o insiste en querer que se reforme la Constitución para él repostularse y buscar la reelección, él sabe que eso va a traer un problema de cisma en ese partido porque el presidente Fernández ha dicho que no hay marcha atrás. En forma, diríamos, firmísima, el presidente Fernández dice, no, es que vamos a luchar. Y en el leonelismo están conscientes de que va a haber lucha. Y si no se pacta, va a haber lucha. Y la lucha va a generar una división en ese partido. Y dividido, el PLD no va a ganar las elecciones. Y el presidente no va a sostenerse en el poder. Esa es la pura verdad. Además, ¿cómo se va a sostener el gobierno? Imagínense que el presidente mande una proclama de que él va a reformar la Constitución, que va a ir, que van a borrarse transitorio, que él va a participar, que él será candidato. Eso no le aprueban un proyecto más en el Congreso al gobierno. Imagínense el gobierno con manos atadas, con un gobierno que tenga todo ese Congreso dividido, salas capitulares divididas de los ayuntamientos. Eso sería un caos de aquí a las elecciones. Por eso Manuel Fermín ha dicho, el presidente no va ni puede ir, porque no hay condiciones para que él vaya. Leonel Fernández ha ido capitalizando toda esa, diríamos, esa retórica eclesial con su contenido político, lo aprovecha. ¿Quién gana en eso? El sector de Leonel Fernández, porque Leonel es el que ha llevado la voz cantante en la defensa de la Constitución y toda esa crítica de la iglesia lo genera eso. Porque llegar hasta calificar de dictadura el gobierno, yo creo que es un exceso, porque no estamos a ese nivel. Ahora, que eso derive en un hegemonismo y en prácticas autoritaristas y dictatoriales, puede derivar en eso, porque en el 24 va a decir lo mismo. El danilismo va a decir en el 24, señores, ya en el 20 decíamos que nos dieran esta oportunidad, que yo me voy a cortar una mano, dirá el presidente. Balaguer una vez dijo que se la cortaba a las dos. Imagínense en el 24, el leonelismo liquidado. ¿Por qué? Porque sería un acto de pusilanimidad de Leonel Fernández no asistir a este proyecto. Alejarse y dejar en la estación del desamparo a más de un 40% de gente que quiere votar por él. Imagínense ustedes. El liderazgo de Leonel Fernández quedaría liquidado inmediatamente. Pero Luis Abinader, que sería víctima de la elección del presidente, Hipólito Mejía sería un jubilado, y los demás carcamales políticos que andan en el PRM y en el PLD terminarían jubilados también y humillados, si cabe también el término. Prácticamente se quedaría el presidente solo en el 24. ¿Qué es lo que va a alegar en el danilismo? Señores, pero el único que tiene capacidad de gobernante, calidad de hombre de Estado y experimentado es el presidente Medina, que es el que debe quedarse. Entonces hay que elegirlo del 24 al 28, porque ya no va a haber nadie. O sea, esa excusa lo sabe el presidente Medina, que se lo van a sacar en cara y que no va a poder sostenerse sobre esa base. Entonces, esa situación, no es verdad que el presidente Medina se va a lanzar a ello. Ahora, esa es la parte política interna, pero ¿y la parte geopolítica? Todo ese entorno, el problema de Haití, los problemas que hay en Centroamérica, los problemas de Venezuela, las advertencias que le hacen a Bolivia, los norteamericanos y la situación de China. Señores, porque China, fíjense que el Estado Dominicano no se atreve a buscar un préstamo en China.
Préstamos que han sido advertidos ya muchos países porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han advertido que esa deuda china crea problemas. La China, señores, China prestó 37 mil millones de dólares en el año pasado en América Latina y Caribe. Argentina le metió 10 mil, pero Venezuela debe 30 mil, 35 mil millones de dólares, debe Venezuela a China. China ha metido más de 75 mil millones de dólares en América Latina. Y esa es una deuda que sale, es una deuda, la deuda china, señores, es una deuda que no tiene el mismo rigor de la deuda con el Fondo Monetario y el Exim Bank. No es lo mismo. Porque un préstamo por esas vías de esos organismos es un préstamo que tarda, pero el préstamo chino sale de una vez, porque es un préstamo que las condiciones son de intercambio de materia prima, págame con materia prima, es un trueque. Entonces eso pone en peligro la deuda de estos países también. Pero República Dominicana no se atreve a buscar 300, 600 millones de dólares que tiene ahí con facilidades que dan los chinos. Porque hay condiciones geopolíticas que tienen frenado el gobierno. Yo insisto, con ese problema regional, el problema interno de que hay una oposición, ya hay una iglesia que ha sacado más que la cabeza del iceberg, hay una especie de sociedad civil con revelando una situación. Hoy, por ejemplo, yo no sé si los organismos de inteligencia del Estado tenían algunas informaciones o captaron, pudo haber sido también una alarma tipo fake news, falsa, pero los principales puntos de las avenidas más importantes de la capital están llenas de guardias con fusiles, llenas de militares con fusiles. Parece, digo yo, si los organismos de seguridad del Estado advirtieron algunas informaciones o cogieron algunas llamadas o algo de algunos grupos de esta revolución lumpen, que siempre los hay, dispuestos a armar desórdenes, pero estaban militarizadas las calles hoy de Santo Domingo, por lo menos la de Santo Domingo. Entonces yo creo que esas cosas, realmente el gobierno está en bajas horas, como decía, hay una situación de castigo coyuntural, porque eso se revierte, no hay duda. ¿Cómo se revierte ese castigo coyuntural? Esas horas bajas, simple y llanamente, con que el presidente salga de ese silencio aislacionista y el presidente mande y declare como mandatan las normas constitucionales que él no puede pasarle por encima a la Constitución, que él la respeta. O, como yo he planteado, el método tal vez menos, diríamos, de menor consecuencias, que es guardar la esperanza de que sus militantes puedan tener la esperanza del regreso. El presidente logre quitar por una reforma arbitraria, pero que quiten el transitorio y luego asumir una posición prosérica, diríamos, de anunciarle al país que aún teniendo esa facilidad para actuar, él no entra en esa situación porque respeta la Constitución y no quiere que la Constitución sea una especie de relajo o de papel mojado o papel de inodoro prácticamente, para recordar aquella expresión de Balaguer. Y que él va a respetar por la unidad del país, por la unidad del PLD y por el respeto a la Constitución y el respeto a la institucionalidad, que él renuncia a participar en una repostulación y que el Partido de la Liberación Dominicana escoja a su candidato y que él simple y llanamente se retira como un ciudadano de vida ejemplar. Bueno, esas cosas podrían pasar y eso lo libera de esa carga realmente emocional que trae tener usted que ir a decirle a este pueblo de nuevo y a jurar por Dios con una iglesia de Dios que está en una posición
de guerra contra usted y decir que usted quiere de nuevo que el pueblo le complazca con 4 años más. Señores, gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.